Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia de Matemáticas 2, específicamente la parte relacionada con el tema 3 de integrales indefinidas. Antes de comenzar la videoconferencia, les recuerdo que las fechas de entrega máximas de la tarea de las actividades evaluadas 1 y 2, les recuerdo que es el 08/08 del 2022 hasta las 12, hasta las 11:53 de la noche. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en el tema 3, ya hemos visto la parte definición de integral indefinida, lo que es una antiderivada. Vimos también las tablas de integración para manejar las integrales directas. Vimos ejercicios sobre integración directa y comenzamos a ver los métodos de solución para aquellas integrales que no se pueden resolver utilizando directamente las tablas. Hay que utilizar un procedimiento, una metodología para tratar de llevarlas a una forma más fácil, ¿verdad?, para resolverlas utilizando las tablas de integración, porque al final caemos en eso, en resolverlas utilizando las tablas de integración, ¿verdad? Dentro de los métodos que dijimos que existían y que vamos a ver está el método de sustitución, integración por partes y el último método que es el método de fracciones simples. ¿Ok? Dentro del método de sustitución vimos cómo resolverlas utilizando los factores comunes, ¿verdad? Y sustitución por cambio de variable. Mejor dicho, factores comunes no, patrones comunes de integración. Y habíamos dicho en ambos casos que el método de sustitución se reconocía porque, primero, la integral estaba constituida por dos funciones. Estaban multiplicando, dividiendo. Y que una de las dos funciones es la derivada de la otra función. Ese es el principal patrón de reconocimiento del método de sustitución. ¿Okay? Y el otro era haciendo en esa integral, con el método de sustitución, reconociendo esos patrones, aplicando un cambio de variable, una U sustitución, que por lo general la variable que se utiliza para el cambio es la letra U, ¿verdad? Y habíamos llegado hasta acá. Vamos a comenzar hoy a ver el otro método de integración, que es el método de por partes, integración por partes. Voy a cargar la presentación para que comencemos la videoconferencia. Ahí está la presentación ya, específicamente en la página, ¿verdad?, del método de integración por partes. Ok. En la clase anterior habíamos dicho también que el método de sustitución tenía, vamos a decir, su fundamento en lo que se conoce, que ustedes vieron en los temas iniciales, cuando vimos derivada, lo que se conoce como la regla de la cadena. La regla de la cadena era el fundamento o la base de donde partía el método de integración por sustitución.
en el caso del método de integración por parte, la base va a ser, o el fundamento va a ser, la derivada de un producto. Si ustedes recuerdan, la derivada de un producto es la derivada del primer término, ¿verdad? Multiplicada por el segundo término, más el primer término por la derivada del segundo término. ¿Ok? Esa era la regla que utilizábamos nosotros en el método, ¿verdad? En la derivada de un producto. Ya esto les está diciendo que este método de integración por partes, ¿verdad? Se aplica principalmente a aquellas integrales que contengan productos de funciones algebraicas y trascendentes. ¿Ok? Si usted tiene un cociente, ¿verdad? Una integral donde está formada por un cociente, para aplicar este método, tiene que ver primero si son polinomios, ¿verdad? El grado del polinomio para ver, porque pudiera estar aplicando el método de fracciones simples. Y hay cocientes de funciones más sencillas, donde se aplica la integración por partes. Entonces, en función de esto, vemos que tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Varias integrales que tienen la forma que están ahí. Por ejemplo, integral de x por logaritmo neperiano de x. Hay dos funciones, x y logaritmo neperiano de x, que son productos. La integral de x cuadrado por e a la x, ¿verdad? Que también son productos. La integral de e a la x por seno de x. Las tres tienen en común que son productos de funciones. Entonces, de ahí tenemos que partir. El método de integración por partes se le aplica a aquellas integrales que están constituidas por productos de funciones. El método de sustitución también, solo que el método de sustitución tiene adicional otra característica, que una de las funciones es la derivada de la otra función. En este caso, como vemos, no tenemos eso, porque esta función no es la derivada de este, ni esta función tampoco es la derivada de este, ni esta función es la derivada de este señor. Entonces, basándose entonces en el método o la derivada de un producto, llegamos a la ecuación, porque es una ecuación que vamos a utilizar, ¿correcto? Para resolver. Esa ecuación es la que vamos a aplicar dependiendo de los términos que están dentro de la ecuación. Entonces, como está basada en la derivada de un producto, vemos cómo es el método, ¿verdad? Para conseguir la ecuación. Si yo derivo u por b, como lo dijimos anteriormente, u por derivada de b sobre dx más b por derivada de u sobre dx. Simplificándolo más, utilizando una notación más sencilla, eso sería u por b' más b por u'. Entonces, u y b son funciones derivables de x. Si u' y b' son continuas, se pueden integrar ambos lados de esta ecuación para obtener esta ecuación. U por b es igual a la integral de u por b' de x más la integral de b por u' de x. ¿Correcto? U por b entonces sería u por db más b por du. ¿Ok? Y así obtenemos la ecuación. El teorema 3.15, ¿verdad? Nos viene a facilitar la fórmula después de haber hecho lo que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ese teorema dice, si u y b son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces la integral de u por db, que es la que nosotros vamos a resolver, debe ser igual a u por b menos la integral de b por du. Comparando esta ecuación, nos damos cuenta que es lo que tenemos acá. Uno de estos términos es u y el otro es db. U por db, ¿correcto? U por db debe ser igual a u por b menos la integral de b por du. Esta ecuación sale del despeje
de esta ecuación que está acá. ¿Ok? Lo que hice fue mover esto para acá y el término que está acá lo paso para acá. Este término lo paso para acá negativo. Y tengo la integral que debo calcular, que es u por db. Como dice acá, la integral de u por db. Esta es la integral que nosotros vamos a resolver. Esta es la integral que tienen estas formas, ¿correcto? Y a las cuales se le aplica esta ecuación. Entonces, todo se resume a poder identificar en la integral quién es u y quién es db. Quién debe ser u y quién debe ser db. Entonces, la estrategia para integrar por partes es la siguiente. Primero, debemos intentar tomar como db la porción más complicada del integrando que se ajuste a una regla básica de integración. ¿Ok? La porción más complicada del integrando que se ajuste a una regla básica de integración. Y como u es el otro término que debo escoger, el factor restante del integrando. Todo se resume en escoger u y db. ¿Quién debe ser db? La porción más complicada de este integrando que pueda ser resuelta con una integral directa. Y la otra, el último término, el factor restante del integrante. Entonces, ¿qué voy a hacer con u? U es la porción del integrando cuya derivada es una función más simple que u. U es la parte del integrando cuya función que se derive debe ser más sencilla que el término de u. ¿Ok? Y debe ser el integrando restante que voy a integrar. ¿Correcto? Entonces, hay que observar que db siempre incluye dx del integrando original. Entonces, hemos dicho que todas las integrales que tienen esta forma se resuelven aplicando esta ecuación, ¿verdad? Donde db yo lo debo integrar utilizando las tablas de integración. Debe ser una integral sencilla y que u es la parte de estos dos valores que voy a derivar. ¿Correcto? Eso es lo que me está diciendo la estrategia. U, el término que voy a derivar, y db, el término que yo voy a integrar. Vamos a regresarnos a los tres ejemplos anteriores. En esta ecuación, ¿verdad? En esta ecuación, ¿cuál de las dos es la que voy a integrar? ¿Y cuál de las dos es la que voy a derivar? Para esta integral, es más fácil integrar e a la x, porque la integral de e a la x es e a la x. Este sería entonces db. Y el otro término sería u, porque es la que voy a derivar y me va a resolver y me va a poner en forma más sencilla que el término que tengo acá. Cuando yo derivo x al cuadrado, la derivada será 2x de x. ¿Correcto? Y el otro término es más fácil integrar que sea e a la x. Entonces, igual que acá, el término que yo voy a integrar aquí debería ser e a la x. Ese debería ser db. Y el otro término debería ser seno de x, que sería el coseno de x. Es más fácil integrar e a la x. Pero en ambos casos es igual. Pero yo me iría más fácil por la parte de e a la x. ¿Ok? Porque a la final, con esos términos, usted los va a sustituir en esta
ecuación que tengo acá. Vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo se aplica el método. Ok. Aquí tengo una integral. X e a la X. Acuérdense que tengo que aplicar esta ecuación. Lo primero que tengo que hacer es señalar quién es U y quién es dB. Este es el término que voy a derivar y este es el término que voy a integrar. Ok. Para aplicar en este ejemplo, ok, ¿cuál sería más fácil de integrar y cuál sería más fácil de derivar? En mi opinión, sería más fácil derivar X, porque al derivarlo desaparece. La derivada de X es 1 y esa es la idea. La idea es eliminar términos utilizando integración por parte, poner más fácil la integral. Y yo integraría e a la X, porque al integrar e a la X voy a tener el mismo valor que es e a la X. Siempre será más fácil integrar e a la X. Entonces, ahí tiene 4 formas de realizar eso, de asumir U y de asumir dB. La más fácil es esta que está acá, la primera. ¿Ok? Porque cuando usted integra X de X, usted va a incrementar X al cuadrado sobre 2. La derivada, ok, es E a la X. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Voy a asumir como dB E a la X de X, con la finalidad de obtener B. ¿Quién es B? B es la integral de dB. ¿Ok? Entonces, dB es E a la X de X. La integral de B será igual, o sea, B va a ser igual a la integral de dB, que sería E a la X. ¿Correcto? Y U sería X. Y su derivada va a ser, la derivada de U va a ser igual a dx. Entonces, tengo el valor de B, ¿correcto? Porque B es la integral y en la ecuación ya tengo este término. Y ya también tengo U. U es du igual a dx. Entonces, aquí lo tengo. db igual a e a la x de x. Al resolver la integral, que es b, ¿verdad? Porque al integrar este término, ¿verdad? Me va a dar b igual a la integral de db, y eso es igual a e a la x de x, que es igual a e a la x. Entonces, ¿cuánto vale b? B vale e a la x. ¿Cuánto vale u? X. ¿Cuánto vale db? E a la x de x. db es e a la x de x, b es e a la x, u es igual a x, du igual a dx. ¿Qué hago ahora? Sustituyo en la ecuación. ¿Correcto? Al sustituir en la ecuación, ¿verdad? De integración por parte, el término u de b en la fórmula ya forma parte de la solución de la integral. Entonces, la integral de u de b, que es igual a v menos la integral de b por du, es la fórmula de integración por parte, sustituyendo el término me queda u es x, db es e a la x de x. U x. B, que es la integral de e a la x de x, sería e a la x. Menos b. ¿Quién es b? E a la x. Y de u es de x. Aquí tengo los términos. U es x. B, que es e a la x. Menos la integral de b por du. B, que es e a la x. Y de u, que es de x. Como ven,
el término de la integral se puede resolver directamente. Me quedó de la misma manera que lo asumí. O sea, la idea es que el término sea una integral, ¿verdad? Sencilla de resolver. O, porque puede quedar, como lo vamos a ver más adelante, que eso sea otra integral por parte. Que me quede de tal manera que yo pueda seguir aplicando el método hasta tratar de eliminar todo el término que sea derivable. ¿Ok? Entonces, el término U por B es solución. No lo toco. X a la X es solución. Resuelvo la integral. La integral de E a la X es E a la X. La respuesta va a ser X por E a la X menos E a la X más E. Y así resuelvo la integral por partes de este producto de funciones. Vuelvo a repetir. La integral por partes se resume, ¿verdad?, en aplicar una fórmula. Esa fórmula me dice que la integral que voy a resolver es igual a un término U por B menos la integral de B por du. Entonces, ¿qué debo escoger? Debo escoger U y debo escoger dB. Seleccionar U y dB de la integral que voy a resolver. U es la parte que voy a derivar y dB es la parte del producto de esa función que voy a integrar. Y esa integral tiene que ser más fácil de la que voy a resolver. Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo que vimos anteriormente, que es x e a la x de x, seleccioné como u a la x, porque la voy a derivar y al derivarla me va a quedar 1. Entonces, la idea de escoger u es que ese término lo pueda yo derivar tantas veces hasta que lo desaparezca de la integral. ¿Ok? Y el otro término que escogí, que es dB, es el que voy a integrar. En esta ecuación, en esta integral, ese término es e a la x de x, porque la integral es directa y la integral de e a la x de x es e a la x. Entonces, b es la integral y u es la que voy a derivar. B es el resultado de integral de b. ¿Ok? Entonces, ¿quién es db aquí? Db aquí es e a la x de x. ¿Quién es u? X. Derivo x, ¿verdad?, que es u, y se convierte en 1. O sea, 1 de u. ¿Okay? Como está acá. U es x, la derivada de u es de x. db es e a la x, integro de b para obtener b. La integral de db es b, la integral de e a la x de x es la integral que sería e a la x. Entonces, ya tengo mis términos y lo que hago es sustituirlo en la ecuación. En esta ecuación. U es x. B es e a la x. ¿Ok? Menos la integral de b, que es e a la x, por du, donde du es de x. Fíjese, la integral que quedó acá es una integral con respecto a la misma variable. La misma variable es x. Para yo poder resolver las integrales tienen que tener la misma variable. Si no tienen la misma variable, entonces es una constante lo que estoy integrando. ¿Ok? Entonces, x a la x no lo toco, porque la fórmula dice que u por b en la fórmula es la solución. Es parte de la solución de la integral. Entonces,
¿Qué voy a resolver? Solamente la integral, que es e a la x de x. Y la integral de e a la x de x es e a la x. Por lo tanto, la solución es x por e a la x menos e a la x más e. La integral de x por e a la x de x es x por e a la x menos e a la x más c, porque todas las integrales tienen ese valor de esa constante más c. Entonces, así aplicamos el método de integración por partes. Vamos a ver otro ejemplo para que lo sigamos entendiendo. Aquí tengo otro. Integral de x al cuadrado por el logaritmo neperiano de x de x. Fíjese. Volvemos a aplicar el método. Debo escoger de la integral quién va a representar a u y quién va a representar a db. ¿Ok? U debe ser aquel término que sea derivable y db el término que sea integrable. Viendo directamente así, sin analizar mucho la integral, la mayoría tiende a escoger a x cuadrado, si nos fijamos en el ejercicio anterior, como el término que voy a derivar. Y logaritmo neperiano de x como el término que va a integrar. Pero también dijimos que el valor de db, o la parte de db que yo fuera a escoger, debería ser una integral sencilla, directa, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta en este ejercicio que el logaritmo neperiano de x no es una integral sencilla. Si buscamos las tablas de integración donde aparezca el logaritmo neperiano, nos vamos a dar cuenta que esa integral es un poco más complicada. Entonces, vamos a cambiar aquí el orden. ¿Ok? Y les vamos a mostrar por qué. Voy a escoger como db x cuadrado de x y como du, como u, logaritmo neperiano de x. Entonces, voy por la parte de la derivada. U es el logaritmo neperiano de x. La derivada de u será 1 sobre x por dx. ¿Ok? Y db, que es el que voy a integrar, sería la integral de x cuadrado de x. Al resolver la integral me queda que es igual a x al cubo sobre 3. Y voy a sustituir los términos en la ecuación para que ustedes vean qué pasa en este caso. Entonces, x cuadrado logaritmo neperiano de x va a ser igual u por b. ¿Quién es u? Logaritmo neperiano de x. ¿Quién es b? X al cubo sobre 3. Entonces, x al cubo sobre 3 por logaritmo neperiano de x. Este término ya no lo vuelvo a tocar. Ya es parte de la solución de la integral. Menos, porque la ecuación tiene un menos acá. Integral de b. ¿Quién es b? X al cubo sobre 3. ¿Y quién es de u? 1 sobre x de x. ¿Correcto? Fíjense que al yo realizar esta sustitución ya me doy cuenta que puedo simplificar la integral. Porque las integrales se pueden reescribir para ponerla en forma más sencilla. ¿Correcto? Quiere decir que este término x se va con una x de arriba, porque x al cubo es lo mismo que x por x por x. Elimino una x y me va a quedar, ¿quién? Saco el término constante, que es 1/3, y la integral será menos 1/3 integral de x al cuadrado de x. Y me ha quedado en forma sencilla para aplicar la integración directa. ¿Ok? Y es lo que voy a hacer. X al cubo sobre 3 logaritmo neperiano de x, que es parte de la solución, menos
resolviendo esta integral, porque la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, me va a quedar x al cubo sobre 9, porque 3 por 3 es 9. Y ya tengo la solución de esta integral. Entonces, este ejercicio, lo que me acaba de demostrar es que hay que tener cuidado al seleccionar quién es U y quién es de B. Recuerden, U es la parte derivable y dB es la parte que voy a integrar para obtener B. Y U es la parte que voy a derivar para obtener DU. ¿Ok? Y poder sustituir la ecuación. Pero a veces esas partes no siguen la ley a rajatabla como tal. Todo tiene que ser de acuerdo a la sencillez con que quiera yo resolver la integral. Y este ejercicio me acaba de demostrar esa parte. Vamos a ver otro ejercicio. X cuadrado, seno de x de x. Ok, aquí tengo una integral, ¿verdad? Que se llama x cuadrado, seno de x. Fíjese, vuelvo a pensar lo mismo. ¿Quién es U y quién es dB? Si me vuelvo por el primer ejercicio, recordar el primer ejercicio, yo escogería U como x cuadrado. Y como dB, seno de x, porque la integral del seno es el coseno, es sencilla. ¿Ok? ¿Qué pasa con el método de integración por partes? Que a veces el método debe ser aplicado varias veces para poder resolver toda la integral. ¿Ok? Pero cuando comienzo por una vía, debo terminar por esa vía. ¿Ok? Si aquí fuera x por seno de x, sencillo. Es la parte más sencilla de la integral. Hacemos como la primera parte. Pero aquí tengo yo x al cuadrado. Quiere decir que cuando yo derive, me va a quedar todavía un valor de x en la derivada, que sería x. ¿Ok? Entonces, los factores x cuadrado y seno de x son igualmente para integrar. Pero yo no integraría x al cuadrado porque me va a incrementar y no hay yo cómo eliminarlo, como hice en el ejercicio anterior. Entonces, debo buscar una forma de eliminar ese término para que me quede la integral más sencilla. Yo debería buscar que la integral que me quede sea una integral de un solo término. ¿Ok? Es lo que hemos hecho en todos los ejercicios. Fíjese. Aquí quedó un solo término. Después que hice la operación, quedó un solo término. Aquí debo hacer lo mismo. Del lado de la integral, ¿verdad? Debe quedar un solo término para poderlo integrar. ¿Ok? Entonces, escojo dB como seno de x de x. Al integral dB, la integral del seno va a ser el menos coseno de x. Por tablas es así. Y como u sería x cuadrado, la derivada de u es 2x de x. Voy y sustituyo en la fórmula. Entonces, la integral de x cuadrado seno de x es igual a menos, porque menos por x cuadrado sería menos x cuadrado coseno de x. Este término no lo toco, ya hay solución. Y me queda acá que el término de u es 2x por el coseno de x, que es de b, ¿verdad? O sea, b me queda 2x coseno de x de x. Ok, si ustedes se dan cuenta, esta integral es una integral de la misma forma, que tiene la misma forma de la que estamos tratando de resolver. O sea, que yo le puedo volver a aplicar el método, pero solamente a esta parte. Porque la idea es eliminar esta x.
La integral que me queda aquí de O es coseno o es seno. ¿Correcto? Para resolverla directamente. Entonces, este método se aplica varias veces dependiendo del término de U. Si U hay que derivarlo varias veces para eliminarlo, lo aplicamos en la integración. Entonces, ya tengo una parte de la solución, voy a resolver esto que está acá. A esta integral le voy a aplicar el mismo método de integración por parte, de la misma manera que solo apliqué a la primera parte. O sea, que quiere decir que U va a ser X y dB va a ser coseno de X de X. Y así lo vamos a hacer. ¿Ok? U es 2X. La derivada de U es 2 de X. dB es coseno de X. La integral del coseno de X es el seno de X. Y vuelvo a sustituir, ¿verdad? En la fórmula, la parte que me está quedando de esa integral. Entonces, lo que me quedó aquí es 2x coseno de X. Lo sustituyo acá, ¿verdad? Sería 2x seno de X menos la integral de 2 veces seno de X. Como si ustedes habrán dado cuenta, me quedó un solo término en la integral. Esto que está aquí es solución de la integral, ¿verdad? Entonces, este término que está aquí, la respuesta va a ser 2x seno de X más la integral del seno, que sería 2 coseno de X. Sustituyo esto que está acá en la integral original. Nosotros en la integral original ya habíamos resuelto una parte que era menos x cuadrado coseno de X, ¿verdad? Y el término que nos quedaba era este término. Ya lo resolví y lo sustituyo en la integral original. Y la respuesta es menos x cuadrado coseno de X más 2x seno de X más 2 veces coseno de X más c. Ok. Vamos a resumir entonces el método. Primero, el método se aplica a todas aquellas integrales que están conformadas por el producto de dos funciones. ¿Ok? Esa es la regla general. Para yo poder resolver ese producto de funciones, debo aplicar una ecuación. Esa ecuación me dice que la integral de U por dB va a ser igual a U por B menos la integral de B por dU. Debo seleccionar quién es U y debo seleccionar quién es dB. U debe ser la parte del producto de esas funciones que sea derivable. ¿Ok? Que su derivada sea sencilla, con la finalidad de desaparecer ese término de la integral, porque en el término donde va B por dU, solamente me quede U y que esa integral sea sencilla. O sea, B por dU me queda sencilla. Entonces, debe ser una de las dos funciones que sea fácilmente integrable. ¿Ok? Y debe ser más sencilla que la integral que tengo yo en la ecuación. Entonces, selecciono quién es U y selecciono quién es dB. U es la parte a derivar y dB es la parte que voy a integrar para obtener B. Y U, que es la parte que voy a derivar para obtener dU. Y puedo sustituir en la fórmula que acabamos de ver, que es igual a U por B menos la integral de B por dU. ¿Ok? ¿Cuántas veces puedo aplicar el método? El método se aplica dependiendo, ¿verdad?, de lo que quede en la integral de B por dU. Si en la integral de B por dU vemos que queda de la misma forma, parecida a la integral que estoy tratando de resolver, yo vuelvo a aplicar el método bajo las mismas circunstancias que apliqué la primera vez.
¿Ok? Así de sencillo. Cuando yo ejecuto el término U por B, ya yo no puedo volver a integrar eso. Eso queda parte de la solución de la integral, de la solución general de la integral. ¿Ok? Siempre debo escoger un valor término de B de tal manera que cuando lo integre, la integral que queda en la ecuación, en la fórmula, sea más fácil de integrar, sea una integral sencilla. Ese es el resumen del método. ¿Eh? Ese es el resumen que hay que seguir, ¿verdad? Esa es la regla que hay que seguir, esa es la estrategia que hay que seguir para poder resolver este tipo de integral. Aquí tengo otro ejemplo. Integral del secante de cubo de x por dx. ¿Ok? Fíjense. En este caso, aplicaron un pequeño truco. Secante al cubo es lo mismo que secante por secante al cuadrado. ¿Por qué? Porque la integral del secante al cuadrado es directa. Y la derivada del secante también es directa. ¿Correcto? Y eso es lo que va a aplicar en este método. Entonces, la derivada de b es secante al cuadrado de x. ¿De dónde sale secante al cuadrado? De dividir secante al cubo. Secante al cubo es secante por secante al cuadrado. ¿Okay? Acuérdense, tienen la misma base, diferentes exponentes, se suman los exponentes. ¿Ok? Integro secante al cuadrado, la integral de la secante al cuadrado de x es la tangente de x, es una integral directa. U, la selecciono como secante de x. La derivada de u, según la tabla, es secante de x por la tangente de x de x. Sustituyo los términos. U por b, secante de x por tangente de x. Secante de x por tangente de x. Menos b por du, tangente de x, ¿verdad? Por du es secante de x por tangente de x de x. Secante de x por tangente al cuadrado, porque tangente de x por tangente de x me queda tangente, ¿verdad? Al cuadrado de x. Ustedes dirán, contrale, pero se me complicó más la integral. Ya va. Tenemos funciones trigonométricas y podemos utilizar términos de las funciones de las identidades trigonométricas para resolver la integral. En las derivadas lo hacíamos, en las integrales también lo podemos hacer. Solamente me voy a meter con el término de la integral. Entonces, la tangente al cuadrado de x, aplicando una identidad trigonométrica, que usted sabe que tangente cuadrado de x más secante cuadrado de x igual a 1, sustituyo la tangente al cuadrado, que sería secante al cuadrado de x menos 1, porque secante cuadrado de x más tangente cuadrado de x igual a 1, despejo la tangente cuadrada y me queda la secante cuadrado de x. ¿Ok? Menos 1. Sustituyo y se quedan dos integrales. Dos integrales que van a ser secante al cubo de x más la integral de la secante de x de x. Fíjense, este término de aquí es este mismo término de la integral original. Quiere decir que si esta integral es igual a secante, como está acá, secante de x
tangente de x menos la integral de secante al cubo de x más la integral de la secante de x. Este término lo puedo pasar para acá. Y son dos integrales iguales que se pueden sumar porque este valor de negativo pasa a positivo. Por lo tanto, este término, sumarlo con este término sería 2 veces la integral de secante al cubo de x, que es la que usted está tratando de resolver. ¿Cómo le queda? Le queda secante de x por la tangente de x más la integral de la secante de x. Esta integral es una integral directa. Está en las tablas de integración. Quedó en esta integral un solo término. ¿Qué hace? Aplica las tablas de integración directa. Esta integral es el logaritmo neperiano de la secante de x más la tangente de x más c. Acaba de resolver la integral. Solamente queda el 2. Para que sea igual que esta, ese 2 que está aquí lo baja para acá dividiendo. ¿Cuál va a ser la solución? La integral de la secante al cubo de x es igual. El 2 pasa para acá, sería 1/2 de la secante de x por la tangente de x. Ese 2 pasa para acá y sería 1/2 el logaritmo neperiano de la secante de x más la tangente de x más c. Y esa es la solución. Como ve, he aplicado el método y a la final me he dado cuenta que al aplicar el método utilicé una identidad trigonométrica que me llevó a la integral original, que puedo despejar de la solución, porque me quedó un término sencillo en una integral, pasarlo al lado izquierdo, sumarlo y obtener la misma integral que estoy tratando de calcular. Esas son las, ¿cómo decir?, 4 formas básicas de resolver integración por partes, aplicando la ecuación. Vamos a ver otra forma, más sencilla, pero que se aplica solamente a determinadas integrales que tienen esa forma. Para obtener 5 métodos, 5 trucos, a los cuales la integración por partes tiene acceso. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un resumen. Resumen de las integrales comunes utilizando integración por partes. Son integrales que tienen esta forma. X a la n, e a la x de x, en una forma, x a la n, seno de ax, o x a la n, coseno de a la x de x. Donde en todos estos casos, u va a ser x a la n, y de b va a ser e a la x, seno de a la x de x, o coseno de a la x de x. Ahí está resumida los términos que debo escoger. Para las integrales que tienen esta forma, x a la n logaritmo neperiano de x a la n arcoseno de ax o x a la n arcoseno de tangente de x, siempre utilizamos u como logaritmo neperiano de x, ¿verdad? Arcoseno de ax o arcoseno de ax, y de b va a ser x a la n en estos casos. En estos casos, como vimos en el ejemplo, de b será x a la n. Y u serán los otros términos que tiene acá, que son logaritmo, arcoseno y arcotangente. Para integrales que tienen la forma e a la x seno de b a la x de x, o e a la x coseno de b a la x de x, como ven, son términos diferentes, siempre voy a asumir como u el término que es seno de bx o coseno de bx. Y como db, e a la x o e a la x de x. ¿Ok? Entonces tiene 3 formas de seleccionar u y db. Vamos a entrar acá a un método que se llama tabular, que se utiliza para resolver la integración por partes y que nos hace más fácil la integración y más rápida la integración.
¿Ok? Se basa en lo que vimos anteriormente, solo que ahora lo voy a poner en forma tabular. ¿Correcto? Para obtener el resultado. Entonces, en problemas que contienen aplicaciones repetidas de la integración por partes, ¿ok? Cuando se repite el método dentro de la integración, como en el caso 2, ¿verdad? O como el ejemplo 2 que nosotros vimos, el método tabular te ayuda a organizar el trabajo para las integrales de este tipo. X a la n seno de a la x de x, x a la n coseno de a la x de x, e integral de x a la n y a la x de x. Quiere decir que si usted ve este tipo de integrales dentro de integración por parte, es más rápido aplicar el método tabular. Es sencillo la forma de aplicarlo y lo resuelve más rápida la integral. No se complica haciendo toda la aplicación de la forma. Entonces, ya sabemos cuáles términos voy a escoger como U y ya sabemos cuáles términos voy a escoger como DB. En estos casos, siempre voy a escoger como U X a la N. Y como DB, el otro término que queda, que es seno, coseno o E a la X. ¿Ok? Entonces, vamos a crear 3 columnas. ¿Ok? En la primera columna voy a colocar los signos positivo, negativo, alternados, comenzando con el signo positivo. En la segunda columna voy a colocar U y sus derivadas. ¿Por qué sus derivadas? Porque esto se aplica a aquellas integraciones donde varias veces voy a derivar, como en el caso 2. Y en la tercera columna voy a colocar todas sus antiderivadas o integrales de dB. Aquí voy a escoger U y aquí voy a colocar todas las integrales de dB que van a ser B' o B. En este ejemplo, comienzo con el signo más. Este es U y este es dB. U, la primera derivada será X al cuadrado. Y la integral del seno de 4X será, ¿verdad? Que es la que va acá, ¿verdad? U y seno. Signo positivo, el término que es U y el término que es dB. Continúo, signo negativo, porque es alternado, más, menos. Derivo X al cuadrado, sería 2X, ¿correcto? Y derivo e integro seno de 4X, y eso será un cuarto del coseno de 4X. Continúo porque aquí todavía tengo término para derivar. Yo dejo de derivar cuando quede 0. ¿Ok? Entonces, más, menos, signo más. Derivo 2X, va a ser 2. Integro un cuarto. Menos un cuarto coseno de 4X, y eso es menos 1,16 seno de 4X. Continúo, signo negativo. Derivo el 2 y me quedo 0. La que queda es la última integración. La integración de menos 1,16 seno de 4X es 1 sobre 64 coseno de 4X. Entonces, derivo hasta obtener una derivada nula. ¿Correcto? En este momento ya tengo que hacer la última integral. Ya tengo entonces una columna con los signos, el último signo es negativo, una columna con todas las derivadas hasta el 0 y una columna con todas las integrales, ¿verdad? Hasta la última integral, ¿verdad? Que será cuando la última derivada sea 0. ¿Qué hago ahora? Trazo una flecha. Fíjense, desde el signo hasta la columna x cuadrado, pero desde x cuadrado trazo una flecha hasta la primera integral. El signo hasta la segunda derivada, hasta la primera derivada,
hasta la segunda integral. El signo hasta la segunda derivada, hasta la última integral. Y la última es desde menos hasta cero. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser la que está dándome el términos de la flecha. Fíjese, esto es U por dB. U por dB, U por dB. Eso es lo que se aplica en la ecuación. Por lo tanto, al aplicar la fórmula, ya tengo menos un cuarto x cuadrado coseno de 4x, ¿verdad? Un cuarto coseno de 4x por x cuadrado, más un octavo x por el seno de 4x, más 1 sobre 32 coseno de 4x más c. Eso viene de aquí. ¿Ok? Lo único que tengo que hacer es construir esta tabla. ¿Ok? Para resolver. Esto es U, esto es dB. DU, DU y DU. Y este es B, B y B. Esto solo se aplica para estos tres tipos de integrales, donde estos tres tipos de integrales se vaya a repetir varias veces el método. Ejemplo, que aquí sea x al cubo seno de x, o que sea x a la 4 seno de x. ¿Cuántas veces voy a derivar este señor? 4 veces hasta desaparecer. Aquí lo tengo al cuadrado, lo derivo 3 veces, 4 veces, 1, 2 y 3 hasta desaparecer. Si tengo 4, voy a derivar 3 veces, ¿verdad? 4 veces hasta desaparecer el término. Porque la idea es desaparecer ese término. ¿Ok? Y luego aplicar esta flecha, teniendo cuidado en los signos, recordando que los signos son alternados. Más, comenzando por el más y terminando aquí con el que siga dentro de la secuencia. Pero siempre se comienza por más. La aplica así directamente. Y la respuesta es lo que está unido con la flechita. X cuadrado por menos un cuarto coseno de 4x sería menos un cuarto de x cuadrado coseno de 4x, como está aquí. Menos un cuarto x cuadrado coseno de 4x. La segunda respuesta sería menos 2 por 1,16, 2x por 1,16, seno de 4x. Mitad de 2, 1, mitad de 16, 8. Debería ser entonces menos un octavo x seno de 4x. Más un octavo x seno de 4x. ¿Por qué más? Porque aquí es negativo. Negativo y negativo, más. El último término sería más por más, más. ¿Correcto? 2 sobre 64 coseno de 4x. Mitad de 2, 1, mitad de 64 serían 32. Más 1 sobre 32, coseno de 4x más c. Entonces, así se aplica el método tabular en las integrales que tienen la forma, que son productos de funciones, utilizando el método de integración por partes. Okay. Ya vimos a quiénes se le aplican las integrales, la solución, vimos la fórmula, vimos qué es lo que debo hacer, un resumen de cuál debo hacer U y cuál debo hacer DB, ¿verdad? Que lo vimos antes de ver el método tabular, y vimos un método para simplificar, ¿verdad? La integración por parte.
Les recuerdo, cualquier duda del método me la pueden hacer llegar a través del foro de la plataforma o al WhatsApp del 0414-511-2518. Okay. Con este método tabular hemos finalizado el método de integración por partes. Vamos a ver otro método, que es el último método que vamos a ver, que se conoce por fracciones simples. Ok. Integración por fracciones simples. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver un procedimiento para descomponer una función racional en funciones racionales más simples. ¿Qué es una función racional? Una función racional es aquella que está conformada por el cociente de dos funciones, por el cociente de dos polinomios. ¿Correcto? Eso es una función racional. ¿Ok? La idea es descomponer esa función en función racional más simple. ¿Ok? Para poder aplicar las fórmulas básicas de la integración. El procedimiento se llama método de las fracciones simples o parciales. Entonces, dada una integral que tenga esta forma, o que aquí arriba también haya un polinomio, ¿verdad? Que esté conformado por el cociente de dos polinomios, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es descomponerlas, ¿verdad? Simplificar eso. Debo descomponerlas para ponerlas en forma más sencilla. Entonces, en el caso de esta integral, ¿verdad? El término de abajo, ¿verdad? Lo factorizo. Al factorizarlo, me va a quedar de esta forma, ¿verdad? Aplicando factorización o una ecuación de segundo grado, porque la idea es conseguir las raíces, ¿verdad? Se queda de esta forma. 1 sobre x cuadrado menos 5x más 6 es lo mismo que yo tuviera 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. ¿Ok? Si usted se fija, usted descompone esto, factorizando sería que multiplicado le dé 6 y que restado le dé 5. ¿Verdad? Perdón, que le dé 1 en esta situación. Entonces esas raíces son x menos 3 y x menos 2. O sea, factorizando sería entonces el término menos, ¿verdad? Y menos por más, menos. X menos y x menos. Quiere decir que multiplicado le dé 6 y sumado le dé 5. ¿Cuáles son esos dos términos? Que sumado le dé menos 5. Esos dos términos son 3 y 2. 3 por 2, 6 positivo, menos por menos es más. 3 menos 3 y menos 2, menos 5. ¿Ok? Aplicando factorización. Entonces sería 1 entre x menos 3 menos 1 entre x menos 2. Quiere decir que esta integral es igual a la integral, ¿verdad? De 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. En la forma más sencilla, ahí tiene dos integrales, a los cuales le puede aplicar el método de sustitución, y la respuesta de eso será el logaritmo neperiano de x menos 3 menos el logaritmo de x menos 2. ¿Cuál técnica? Cambio de variable. Hace el término x menos 3 igual a u y el término x menos 2 también a u. Deriva u y le va a quedar 1 y deriva
el otro término también va a quedar U. Y haciendo la sustitución con cambio de variable, el término de abajo va a ser la integral de 1 sobre U, y el término de abajo aquí, en este caso, también va a ser la integral de 1 sobre U. La integral de 1 sobre U es el logaritmo neperiano de U, y U vale x menos 3 y U vale x menos 2. Y así puedes resolver esta integral, haciéndola, ¿verdad?, aplicando una factorización para transformar el término. Lo que ha hecho es, ha reexpresado la función utilizando, ¿verdad?, la descomposición en fracciones parciales mediante una factorización. Ok, esa es la forma sencilla, pero no todas las integrales serán de la misma forma. Todas las integrales por fracciones simples tendrán la misma forma. Algunas serán un poquito más complicadas, ya las vamos a ver. Pero la idea es reexpresar utilizando, ¿verdad?, fracciones simples más sencillas. Para ello transformarla, debo aplicar la parte de factorización, ¿verdad?, para dividir las fracciones. Okay. Hay que recordar del álgebra que cada polinomio con coeficientes reales puede factorizarse en factores lineales y cuadráticos irreductibles. Por ejemplo, el polinomio x a la 5 más x a la 4 menos x menos 1 se puede reducir o se puede reexpresar utilizando, ¿verdad?, factores lineales y cuadráticos. Entonces, este polinomio x a la 5 más x a la 4 menos 5 menos 1 es igual a ¿quién? A x a la 4 por x más 1 menos x más 1. ¿Ok? Si usted ejecuta esto, ¿ok?, lo multiplica por esto, va a volver a tener el mismo polinomio. El término es que la 4 por x más 1 se puede transformar en x a la 4 menos 1 multiplicado por x más 1. ¿Ok? Porque lo que hizo fue sacar un factor común. Factor común, x más 1 multiplicado por x a la 4 menos 1. Como ven, he venido transformando todo el polinomio. Este término que está acá, ¿verdad?, en una diferencia de cuadrados, es lo mismo que yo dijera x al cuadrado más 1 multiplicado por x cuadrado menos 1, porque es una diferencia de cuadrados, multiplicado por x más 1. Este término lo volví a transformar. ¿Ok? Y este término de acá lo puedo volver a transformar con una diferencia de cuadrado, porque este término es x cuadrado menos 1, es lo mismo que x más 1 por x menos 1, ¿verdad?, multiplicado por x más 1. Si usted agrupa los términos, se va a dar cuenta que este término, pues este término es el término todo elevado al cuadrado, y que este término queda como x cuadrado más 1 y queda un solo término como x menos 1. Entonces, aquí tiene, ¿verdad?, tres factores lineales y cuadráticos. Este factor es lineal y estos términos son términos cuadráticos irreductibles. X menos 1 es un factor lineal, x más 1 al cuadrado es un factor lineal repetido, y x más elevado al cuadrado más 1 es un factor cuadrático y reducible. Entonces, transformé este polinomio a este producto de polinomios, donde tienen factores lineales y factores cuadráticos y reducibles, ¿verdad? Si usted ejecuta toda esta operación, va a ver que es este mismo término. Entonces, eso es lo que se llama, aplicando el álgebra de polinomio, reducir un polinomio que tiene coeficientes a factores lineales
y cuadráticos irreductibles. Esto es lo que vamos a aplicar para resolver la integración por fracciones simples. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguir. Ok. En función de estos factores anteriores que yo conseguí, podemos escribir todo el término de la siguiente forma. Nx sobre el polinomio, ¿verdad? Donde Nx es un polinomio de grado menor que 5, ¿verdad? Porque para yo aplicar el término, o este método de fracciones simples, el polinomio del numerador debe ser menor o igual que el polinomio del denominador. Si el polinomio de arriba es mayor, debo ejecutar primero la división de polinomios, reexpresarla en función del cociente y el residuo de esa división de polinomios y aplicar al término que queda del residuo el método de fracciones, ¿verdad? De factores lineales y cuadráticos irreductibles. Entonces, Nx es un polinomio de grado menor que 5, ¿correcto? Entonces, n sobre x menos 1, x más 1 y x más 1 al cuadrado. ¿Cuántos términos, en cuántos términos se va a transformar todo lo que tengo? Se va a transformar en, fíjese, 1, aquí hay dos términos, porque sería x más 1 por x más 1, y el último término que sería x cuadrado más 1. A cada término le voy a, ¿verdad? Este término va a ser un polinomio A, perdón, un coeficiente A dividido entre x menos 1. A continuación, un coeficiente real B dividido entre x más 1, un coeficiente C dividido entre x más 1 al cuadrado, porque voy siguiendo la norma. ¿Ok? Origina 1, 2, 3, 4 y 5 coeficientes. C sobre x más 1 al cuadrado más dx más c, x cuadrado más 1. Vamos a ver después las reglas para esto. ¿Ok? Resuelve todo este término en función de este término, ¿verdad? Para obtener sistemas de ecuaciones y poder calcular el valor de A, el valor de B, el valor de C, el de D y el valor de E para resolver la integral. Porque lo que le está quedando son integrales sencillas. En este caso, estas dos son las más sencillas. Aquí podría ser una integral por sustitución, al igual que una integral por sustitución en esta parte. ¿Ok? Entonces, la idea es conseguir estos coeficientes y sustituirlos después en la ecuación. ¿Okay? Pero para yo conseguir estos coeficientes, debo cumplir algunas reglas. Son las reglas que vamos a ver ahora. Ok. La primera regla es esta. En el caso que sea impropio, ¿verdad? Quiere decir, si el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador, debo dividir el denominador en el numerador para obtener que, al dividir este entre este, voy a obtener un polinomio más otra fracción polinómica entre el polinomio del numerador.
Aplico una división. ¿Ok? Donde el grado de N1X es menor que el grado de DX. ¿Ok? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver si el grado del polinomio en el denominador es mayor o igual o menor. Si es menor no hay problema, pero si es mayor o igual, aplico una división de polinomio. ¿Ok? Como dice acá. Y luego aplico los pasos 2, 3 y 4 a la expresión radical racional propia. En el caso de que no sea así, que sea menor, debo factorizar el denominador. Factorizar completamente el denominador en factores de los tipos px más q elevado a la m y ax al cuadrado más bx más x elevado a la x, donde ax al cuadrado más bx más c es irreductible. ¿Okay? Cuando veamos un ejercicio lo vamos a entender un poquito más. Es un poquito complicado, pero no es difícil. Esta es la parte donde hay que poner cuidado para resolver. Ok. Paso 3. Primero, debo distinguir cuáles son factores lineales y cuáles son factores cuadráticos. Para los factores lineales se debe cumplir lo siguiente. Para cada factor lineal px más q por m, la descomposición en fracciones parciales debe incluir la suma siguiente de m fracciones. A su 1 sobre px más q, a su 2 sobre px más q elevado al cuadrado, más en la fórmula general a su m px más q a la m. ¿Esto qué es? Esto fue la descomposición en este ejercicio. Fíjese. ¿Cuál es la fórmula? La forma que debe tener el factor lineal. Px más q. ¿Cuánto vale P acá? 1. Px más o menos q. ¿Cuánto vale q? 1. Px más q elevado al cuadrado. Px más q elevado al cuadrado. Por cada término de esto, si está elevado al cuadrado, voy a originar dos coeficientes. Como x menos 1 es un solo coeficiente. Pero x más 1 elevado al cuadrado, que es px más q elevado al cuadrado, te va a originar dos coeficientes que son b y c. El primero es x más 1 y el segundo es para x más 1 elevado al cuadrado. Si aquí fuera al cubo, usted le estaría originando tres coeficientes, ¿verdad? Que sería el primero sobre px más q a la 1, el segundo px más q a la 1 elevado al cuadrado y el otro será px más q más 1 elevado al q. Tres coeficientes. Este término le dice a usted cuántos coeficientes va a elegir. En el primer caso, uno solo, porque es 1. En el segundo caso, dos coeficientes. ¿Ok? Somos hasta acá. Para los factores cuadráticos, ¿verdad? Para cada factor cuadrático que es ax cuadrado más bx más c a la n, fíjate, esta es una ecuación de segundo grado. Aquí tengo una ecuación de segundo grado, donde falta el término del medio x, pero no deja de ser una ecuación de segundo grado. ¿Correcto? Por cada término de esto, usted va a tener dos coeficientes. ¿Correcto? En este caso, de x más c. Si todo este término estuviera elevado al cuadrado, tendría dos coeficientes. Tendría cuatro coeficientes. ¿Ok? Como dice aquí, factores cuadráticos. Para cada factor cuadrático,
La descomposición en fracciones parciales debe incluir la suma siguiente de n fracciones. Por ejemplo, B1x más S1, ¿verdad? Más B2x más E sub 2 sobre el término elevado al cuadrado, y usted tendrá tantos coeficientes B y C dependiendo del término n. Si usted tuviera 3, sería este término, más B3xC, 3 a x cuadrado más bx más c elevado al cubo. ¿Ok? Al igual que el anterior, el exponente le dice a usted, el exponente de todo, encerrado entre paréntesis, de todo el polinomio, le dice a usted cuántos coeficientes va a originarse. Aquí se van a originar tantos coeficientes como tenga m, si este sea el valor de m. Si este valor es 3, aquí habrán 4 coeficientes seguidos. ¿Ok? Cada coeficiente de estos que están aquí arriba. ¿Ok? Ok, vamos a ver un ejercicio. Vamos a resolver este, donde tengo solamente factores lineales. No tengo factores cuadráticos y reductibles, porque lo vemos en la fracción que tengo acá. ¿Ok? El término de arriba es una constante, un coeficiente que vale 1, y el término de abajo es el polinomio. ¿Ok? No tengo que dividir nada. De una vez aplico el método. Entonces, ¿cuántos coeficientes lineales voy a tener aquí? Si factorizo esto, voy a tener solamente 2 coeficientes lineales. ¿Cuáles son esos? X menos 3 y X menos 2. Quiere decir que voy a tener A y B. Entonces, 1 sobre X cuadrado más 5X más 6 es igual a A sobre X menos 3 más B sobre X menos 2. Entonces, donde A y B serán determinados multiplicando esto, ¿verdad? El denominador, o sacando el máximo común divisor o mínimo común divisor, para resolver esta suma de fracciones. A por X menos 2, B por X menos 3, ¿verdad? Resuelve el sistema de ecuaciones que se está generando, ¿verdad? Que sería 1 igual a X menos 2 más BX menos 3, este por este y este por este, ¿verdad? Igual a 1, ¿verdad? Se elimina este término porque la multiplicación de este término es igual al término de este. Cuando usted resolvió esta suma, este término puede eliminar el término de los denominadores porque es el mismo, y le queda un sistema de ecuaciones o una igualdad. Va a resolver después el sistema de ecuaciones. Multiplica, agrupa los términos que son X, agrupa los términos que no tienen, ¿verdad? Que solamente son constantes. Entonces, resolviendo acá, que es el método que utilizo, resolviendo esto que está acá, yo tengo 1 igual a X menos 2A más BX menos 3B. Agrupo el término que son X, que sería AX y BX, que sería A más B por X, y dejo los términos que no tienen X, que son las constantes, menos 2A y menos 3B. Este término lo igualo con el término de acá para saber cuáles son las raíces. Quiere decir que A más B es igual a 0, porque aquí no existe ninguna X. Y que menos 2A menos 3B es igual a 1. A más B, al despejar, usted sabe que A es igual a menos B. Lo sustituye en la segunda de aquí y obtiene el valor de B. B le vale menos 1 y con el valor de B menos 1 lo sustituye acá y obtiene que A es igual a 1. Resolvió el sistema de ecuaciones y así consiguió los valores de A y B.
¿Qué va a hacer con A y qué va a hacer con B? Lo va a sustituir en la integral. Aquí y aquí. Y resuelve la integral. Lo sustituyó y al resolver, ¿verdad? Esto que está acá, usted tiene la solución de la integral. ¿Ok? La solución de esa integral será logaritmo neperiano de x menos 3 menos el logaritmo neperiano de x menos 2, porque va a aplicar el método de sustitución para resolver. Aquí tenemos otro. Factores lineales repetidos. Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? Lo primero que tengo que ver es si el grado del polinomio del denominador es menor que el grado del polinomio del denominador. Este grado es 2 y este grado es 3. Es menor entonces. Factorizo el término de abajo. Factor común, x por x cuadrado más 2x más 1. Factorizo el término de abajo, que sería x más 1 al cuadrado. Porque esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es resolviendo una factorización o un producto notable, x más 1 al cuadrado. Entonces, aquí tiene usted un factor lineal y aquí tiene un factor lineal repetido, porque esto que está aquí es x más 1 por x más 1, es el mismo factor lineal. Correcto. Entonces quiere decir, este término le va a originar un coeficiente y este término le va a originar dos coeficientes. ¿Correcto? Voy a transformar entonces la integral. Esta integral va a ser igual, o este término va a ser igual a sobre x, ¿correcto? Porque ya transformé esto en esto, más bx más 1 más c por x más 1 elevado al cuadrado. Como lo vimos acá. ¿Correcto? Siguiendo esta regla. ¿Ok? Factores lineales iguales y repetidos. Factores lineales iguales y repetidos. X más 1 por X más 1. Entonces, este le origina dos coeficientes y este le origina un solo coeficiente. El primero es A sobre X, el segundo es B sobre X más 1 y el tercero es C sobre X más 1 elevado al cuadrado. ¿Cuántos coeficientes debe obtener? 2 más 1, 3 coeficientes. ¿Cuál es el máximo común divisor aquí? Este término multiplicado por este término. Le debe dar esto que está acá. Por lo tanto, resuelvo esta suma de fracciones. Aquí se elimina este, correcto, y lo multiplico por x más 1 al cuadrado, resolviendo esa suma de fracciones. Aquí se elimina uno solo, x por x más 1, x por x más 1, y aquí se elimina el x más 1 y queda solamente x, porque el máximo común divisor es este que está acá. Elimina esto, ¿verdad? Esto sobre esto y esto sobre el máximo común divisor, y le queda solamente lo que está arriba. Realiza las operaciones o busca primero cuáles son los términos que hacen 0A, 0AB y 0AC. Esa es la otra manera. Yo lo que hago es resolver estas operaciones y agrupar los términos en x al cuadrado, x y las constantes. ¿Por qué? Para poderlas igualar a lo que tengo aquí a la
izquierda. Ellos lo hacen de esta manera. ¿Ok? Es la otra manera. Haciendo cero los términos para conseguir los valores de las constantes. ¿Ok? Es más corto, ¿verdad? Pero debe tener bastante práctica para esta parte. Yo lo hago más mecánico. Como lo hago acá. Parto de la ecuación básica. 5x cuadrado más 20x más 6 igual a A por x más 1 al cuadrado más bx por x más 1 más cx, que es la ecuación básica. Esto es A por esto que está aquí. Esto es bx por bx sería bx cuadrado más bx y el término es x. Aquí sería ax cuadrado más 2x, ¿verdad? Este por este sería x cuadrado, este por este sería 2ax y este por este sería a. Agrupo los términos de x cuadrado para poderlos igualar con este término. Agrupo los términos que tienen x y agrupo los términos que son constantes solo. Entonces, x cuadrado, el término a más b es igual a 5. El término 2a más b más c igual a 20. Y el término a es igual a 6. Ya tengo el valor de a. Lo sustituyo aquí, que a más b es igual a 5, y obtengo el valor de b, que sería 5, ¿correcto? Después que tengo a y b, lo sustituyo acá y obtengo el valor de c, ¿correcto? Entonces, tengo esas ecuaciones. A igual a 6, a más b igual a 5, 2a más b más c igual a 20. Resuelvo el sistema de ecuaciones y me da que a es igual a 6, porque a es igual a 6. A es igual a 6, igualando. B, al sustituir a, ¿verdad? Aquí me va a dar que b es igual a menos 1. Y al sustituir a y b en esta que tengo acá, me va a dar que c es igual a 9. Y así resuelvo, calculo los coeficientes. Ya tengo los coeficientes A, B y C, y lo que hago es sustituirlo en la integral, que tiene esta forma. A sobre X más B sobre X más 1 más C. A vale 6, B vale menos 1, vale aquí menos, y C vale 9. Lo sustituyo en la integral, porque esta integral es igual a esto que está acá. Este es A, este es B y este es C. Esta es directa. La integral de 6x es 6 logaritmo neperiano de x. Aquí aplico el método de sustitución. Sería logaritmo neperiano de x más 1. Y aquí, este término, aplicando el método de sustitución también, ¿verdad? Va a ser x más 1 elevado a la menos 1 sobre menos 1, porque aquí quedaría x al cuadrado pasándolo hacia arriba sería negativo, menos más 1, menos 1 sobre menos 1, aplicando la regla de las potencias. Aquí agrupo las dos logaritmos neperianos, aplicando las propiedades de los logaritmos, sería logaritmo neperiano de x a la 6 sobre x más 1, porque la diferencia de los logaritmos es el logaritmo del cociente, más 9, mejor dicho, menos y más menos, menos 9 sobre x más 1 más c. Y así resuelvo la integral por fracciones simples. Aquí tenemos otro ejercicio donde ya cambia esto. ¿Ok? Pero no tengo que dividir, ya tengo abajo los términos,
¿verdad? Cuadráticos y lineales. ¿Correcto? Lo que tengo que hacer es transformarlo. Aquí saco un factor común, x por x menos 1. Aquí tengo un término lineal, otro término lineal, y el último término es un término cuadrático. Entonces, de aquí se van a originar dos coeficientes, A y B, y de aquí se van a originar, ¿verdad? Dos coeficientes más, ¿correcto? Por cada lineal, porque este término tiene dos coeficientes según la fórmula que tenemos acá. Siempre va a haber dos coeficientes asociados a los factores cuadráticos. Si este término tuviera elevado al cuadrado, aquí habrían otros factores cuadráticos. El primero que sería este y el otro que vendría elevado al cuadrado. O sea que aquí sería a sobre x más b sobre x menos 1 más cx más d sobre x cuadrado más c1x más d1 sobre x cuadrado más 4 elevado al cuadrado. Pero aquí, gracias a Dios, solamente tenemos 1. Aplico lo mismo. Calculo el máximo común divisor. Ejecuto la suma de fracciones, ¿verdad? Elimino el término. Hago las operaciones en la parte superior que me quedan y lo igualo con el término de la izquierda y resuelvo el sistema de ecuaciones. A la final me van a quedar, he conseguido 4 factores, porque son 4 factores coeficientes los que tengo que hallar. A, B, C y D. Me queda la integral así. Esta es directa. El logaritmo neperiano de x. Esta es directa, también es logaritmo neperiano, pero reduciéndolo por sustitución. Aquí también aplico el método de sustitución. Y aquí aplico también el método de sustitución o lo resuelvo directamente por integración de las tablas, como vimos anteriormente. Hay tablas donde existen los términos elevados al cuadrado, porque este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de 2. Y eso es directo. 2 veces la arcotangente de x sobre 2 más c. Logaritmo neperiano de x cuadrado más 4. 2 veces el logaritmo neperiano de x menos 1. ¿Verdad? Y 2 veces el logaritmo neperiano de x. Usted puede hacer, aplicar las propiedades de los logaritmos o lo deja de esta forma. Como quiere usted hacerlo, llegar al final, lo puede hacer. Estos dos son un cociente logaritmo, el logaritmo del cociente de dos funciones elevadas al cuadrado y elevadas al cuadrado. Más este logaritmo neperiano de x cuadrado. ¿Ok? Que puede ser un producto completo con este término acá, o lo deja como está acá para no complicarse la vida. Aquí tengo otro ejercicio, ¿verdad? Donde tengo factores cuadráticos repetidos. ¿Correcto? Entonces, ¿cuántos coeficientes? El primero son 2 y el segundo son 2, son 4 coeficientes. Aplica la misma metodología que vimos anteriormente. ¿Ok? Hay que aplicar una metodología que yo vengo utilizando. ¿Ok? Resolvieron las ecuaciones y igualaron términos con el lado izquierdo para resolver el sistema de ecuaciones. Y así consiguieron los
4 coeficientes. ¿Ok? Y ahí tienen las. Aquí nos recuerdan que cuando se integran expresiones racionales, hay que tener presente que para las expresiones racionales impropias, aquellas donde el grado del denominador es mayor o igual que el grado del denominador, ¿verdad? Al ejecutar, ¿verdad?, la división de polinomios, toda esa fracción queda de una forma, donde tenemos el cociente de la división más el residuo entre el divisor. Porque estoy dividiendo este término entre este que está acá. ¿Ok? Esto es el cociente, esto es el residuo y este es el divisor. Esto que está acá es igual a esto, haciendo la división de polinomios. ¿Ok? Esta va a ser su respuesta. Este va a ser el residuo que le está quedando de la división y este va a ser el divisor. ¿Estamos de acuerdo? Para después que lo transforme usted, tiene una integral, dos integral y la integral que le queda como fracción simple para aplicar el método que acabamos de ver. Ok. Aquí vamos a poner las estrategias. Porque solamente va a manejar dos estrategias. La de los factores lineales y la de los factores cuadrados. Para los factores lineales debe sustituir en la ecuación básica las raíces de los distintos factores lineales. Eso es lo que hacemos. Para factores lineales repetidos, usar los coeficientes lineales determinados en la estrategia 1 para reescribir la ecuación básica. Y entonces sustituir otros valores convenientes de x y resolver para los coeficientes restantes. Para los factores cuadráticos, debe desarrollar la ecuación básica, agrupar términos atendiendo las potencias de x, igualar los coeficientes de cada potencia para obtener un sistema de ecuaciones lineales que contengan a, b y c, etc. Y resolver el sistema de ecuaciones lineales. En ambos casos, yo resuelvo el sistema de ecuaciones lineales. Para mí, un poquito más largo, pero es más mecánico y más fácil de entender. Yo lo manejo todo como si fueran factores en esta parte, como si fueran factores, tanto para factores lineales como factores cuadráticos. Y con esto hemos terminado. Entonces, resumiendo el término, lo primero que tiene que usted ver es si el orden del denominador del numerador es mayor o igual que el orden del denominador. Si es mayor o igual, tiene que ejecutar una división de polinomios, simplificarlos, ¿verdad? Esa división va a ser, el resultado va a ser, o la reexpresión de todo el término de la integral será el cociente más o menos el residuo entre el divisor. Si es menor, vamos entonces a factorizar, ¿verdad? Utilizando todas las reglas de factorización o los productos notables para poder elegir los factores lineales o cuadráticos. Por cada factor lineal, ¿verdad?, debe haber un coeficiente. ¿Correcto? Si los factores lineales son repetidos, el
exponente del factor lineal le dirá cuántos coeficientes son. ¿Ok? Igual pasa para los factores cuadráticos. ¿Cuántos coeficientes tendrá por cada factor cuadrático? Por cada factor cuadrático tendrá 2 coeficientes. Siempre. Por cada factor lineal tendrá un solo coeficiente. ¿Ok? Resuelve, ¿verdad? Iguala el término de la izquierda con el término de la derecha, resuelve la suma de fracciones, hallando el máximo común divisor, ¿verdad? Después que resuelve eso, que ya tiene los términos en la parte superior, después elimina los denominadores, iguala el término de la izquierda con el término de la izquierda, de la derecha. En el término de la derecha agrupa los términos en función de x y resuelve el sistema de ecuaciones con los valores que están de los coeficientes a la izquierda de la igualdad. Al conseguir los coeficientes, los sustituye en la integral que está represada en base a los coeficientes, resuelve las integrales utilizando los métodos que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Y al resolverla, ya obtiene la solución de la integral por el método de fracciones simples. Con esto hemos terminado por el día de hoy. En el transcurso de la semana vamos a ver unos ejercicios, ¿verdad? Para tener esto más claro antes de entrar a ver integrales definidas, que es la última parte que nos queda antes de entregar las actividades evaluadas. Recuerden, la primera actividad evaluada tiene que ver con esta parte de integrales indefinidas, donde se están evaluando todo lo que tiene que ver con integración indefinida, métodos y solamente los métodos que acabamos de ver. En la parte de la actividad evaluada 2, ya eso corresponde a integral definida, donde la integral definida, ya usted debe saber cómo integrar, ¿verdad? Y en lo que nos vamos a centrar más es en calcular el área, aplicar la integral definida para calcular áreas entre regiones formadas por funciones, donde dos funciones generan un área y nosotros calculamos el área de esa función. Y vamos a explicar algo vamos a explicar para qué nos sirve a nosotros la integral definida. ¿Cuáles son las ventajas de la integral definida? ¿Ok? Entonces, hemos terminado por el día de hoy. Esperamos vernos en el transcurso de la semana para hacer un ejercicio sobre integrales indefinidas, hacer un poquito más de ejercicios sobre integrales indefinidas y aplicar bien los métodos de integración indefinida. ¿Ok? Vamos a salirnos de la presentación. Ok. Les vuelvo a recordar. La fecha de entrega de las actividades evaluadas es el 8. Tienen hasta el 8 de agosto para entregar las actividades. Hasta las 11:55 de la noche, o lo que es lo mismo, las 23:55. No queda más nada que decir por ahora. Vean la presentación que va a ser cargada. Este video, analícenla. Si tienen alguna duda, háganla a través del foro o a través del WhatsApp del 0414-511-2518. Yo prefiero que sea a través del WhatsApp. Bueno, que pasen un buen día y nos vemos para la próxima videoconferencia.